Dos imágenes, una medieval y otra moderna. Un obispo abofetea a otro. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, el que recibe la bofetada es Arrio, el obispo Arrio. Y el que la da es Santa Claus. ¿Cómo? Sí, Santa Claus. Ahora os explico. Acompañadme. Bienvenidos al 24º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. El protagonista es este personaje que veis, Nicolás de Mira, un obispo que vivió en la zona oriental del Imperio Romano entre el siglo III y el siglo IV de nuestra era. Nació en Patara, lo estáis viendo, y murió en Mira, la ciudad de la que fue obispo hasta su muerte y por la cual se le conoce como Nicolás de Mira, no solo como Nicolás de Mira, luego veremos. Como veis, en la actual Turquía, en Anatolia, la zona sur, que entonces esa zona en concreto era llamada Licia. Bien, no tenemos referencias contemporáneas a este personaje, no tenemos referencias situadas en la época en la que supuestamente vivió. La primera noticia fehaciente que tenemos es el hecho de que el emperador oriental, romano oriental, Teodosio II, encargó la construcción de una iglesia, precisamente en Mira, dedicada a San Nicolás, a este personaje, en la primera mitad del siglo V. Es decir, aproximadamente un siglo después de la fecha de la muerte de este personaje, que fue en el 343. Bueno, pues menos de un siglo después, ya este personaje estaba canonizado, al parecer, ya se le conocía como San Nicolás, es decir, había sido elevado a la categoría de santo, y además, en la ciudad donde había sido obispo, el emperador oriental Teodosio II ordenó erigir la iglesia de San Nicolás de Mira. Las primeras referencias escritas que tenemos de él son ya del siglo VI, es decir, 2 siglos después de su muerte. Desde un principio apareció la leyenda o realidad esta de la que os he presentado en la entradilla, ¿no? Supuestamente habría asistido Nicolás, como obispo de Mira, al primer concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Ecuménico se refiere, bueno, la palabra ecúmene significa tierra habitada, es decir, bueno, al primer concilio general, digamos, de toda la Iglesia. Los concilios que se habían sucedido antes habían sido locales de diversos puntos concretos, de diversas zonas donde estaba instalada ya la Iglesia, pero este se considera, digamos, el primer concilio ecuménico de la Iglesia. En este concilio, convocado o patrocinado por Constantino, por el emperador Constantino, que se celebró en el año 325, bueno, pues supuestamente habría acudido este Nicolás y también habría acudido Arrio, el obispo Arrio. Este obispo Arrio os sonará por el tema del arrianismo. El arrianismo fue una herejía que tuvo bastante difusión en, digamos, los siglos desde el siglo IV hasta prácticamente la conversión de Recaredo, el rey visigodo Recaredo, en el 587, la conversión, digamos, al catolicismo, ¿no? a la corriente general de la Iglesia, para entendernos, ¿no? Los visigodos fueron arrianos precisamente hasta este año 587, ¿no? Y aún después el arrianismo tuvo sus coletazos, ¿no? Bien, el arrianismo defendía que el Hijo
no sería de la misma naturaleza que el Padre. Es decir, que digamos que dos de las tres personas de la Trinidad, digamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, bueno, pues el Hijo no tendría la misma naturaleza que el Padre. Y este fue uno de los temas principales de discusión en este primer concilio de Nicea. Nicea, veis, ahí en el norte de la Anatolia, en lo que se llamaba entonces Bitinia. Bueno, pues este fue uno de los principales temas de discusión. Y allí se llegó a la conclusión de que sí, de que el Hijo tenía la misma naturaleza que el Padre, y el arrianismo, digamos, la corriente defendida por Arrio, pues fue anatemizado y fue declarado herejía, ¿no? Fue en este contexto de las discusiones del Concilio de Nicea cuando, al parecer, Nicolás perdió la paciencia con Arrio, esta es la leyenda que acabó difundiéndose luego, y le pegó una bofetada. Esto es lo que vemos en estas imágenes, ya te digo, pues, tanto medievales como modernas. Luego se han hecho más representaciones de lo mismo. De aquí, del Concilio de Nicea, nació lo que es el credo, ¿no? Lo que conocemos, lo que en el ámbito del catolicismo se conoce como el credo. Bueno, en realidad hay dos credos, ¿no? Pero el primero, el más antiguo, el llamado el credo niceno, bueno, tiene una parte que dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Es por esto, por las discusiones que se hicieron, que tuvieron lugar allí en el Concilio de Nicea, ¿no? Luego estaría el credo de los apóstoles y es otro tipo. Hay dos fórmulas, digamos, de credo. La primera, la más antigua, se dice esto de la misma naturaleza que el Padre, que el Hijo sería de la misma naturaleza que el Padre. Ahí quedó fijado, ¿no?, el dogma en este aspecto concreto, ¿verdad? Bien, decíamos que este Nicolás de Mira había muerto en Mira en el año 343, concretamente, supuestamente el 6 de diciembre. Por eso, digamos que se conmemora el día de San Nicolás el 6 de diciembre. Luego iremos con el día de San Nicolás, ¿no? Bien, avanzamos hasta el siglo IX. En el siglo IX aparece una hagiografía. Una hagiografía es un género literario medieval, ¿no? Y no solo medieval, después también se siguió haciendo, que era, bueno, pues describir las vidas de los santos, ¿no? Esas eran las hagiografías. Pues apareció una hagiografía atribuida a Miguel el Archimandrita. El Archimandrita, que, bueno, esto era un cargo de la Iglesia oriental, de la Iglesia cristiana oriental, no, digamos, salvo un cargo inferior al obispo, pero bueno, un cargo de la Iglesia, ¿no? Este Miguel el Archimandrita escribió la vida de San Nicolás. Y es en esta vida de San Nicolás donde aparece la siguiente historia. Un joven Nicolás, que vivía todavía en su lugar de nacimiento, en Patara, que era un chico de buena familia, aunque luego él cuenta, este Miguel, que renunció a su fortuna y tal, pero bueno, digamos que tuvo información de que había un padre allí en Patara que tenía 3 hijas, pero no podía darlas dote. Estaba arruinado y no podía darlas dote para poder casarlas, ¿no? Entonces, pues se veía obligado a tener que prostituirlas para pagar deudas. Entonces el joven Nicolás se enteró de esto y lo que hizo fue intentar ayudarlas sin que se enteraran, ¿no? Sin que se enteraran. Y bueno, aquí veis la imagen. Al parecer, bueno, hay dos versiones, porque claro, este libro de la vida de San Nicolás luego fue traducido durante toda la Edad Media, y al final aparecieron 2 versiones distintas de este suceso, ¿no? En una, ahí podéis verlo, trepaba por una ventana y lanzaba monedas en la casa de estas 3 chicas, que caían en los zapatos, ¿verdad? En los zapatos de estas 3 mujeres. La otra versión, que durante la Edad Media también se difundió, fue que en realidad lanzaba las monedas por la chimenea. Y el dinero caía en las medias de estas chicas, que estaban
colgadas en la chimenea secándose. Bueno, pues aquí tenemos efectivamente a Santa Claus, a Papá Noel, San Nicolás. Es decir, es este Miguel de la Archimandrita el que crea el personaje. Está claro, es decir, en una versión, digamos que se asoma por una ventana y lanza monedas que caen en los zapatos. Y en la otra versión, lanza las monedas por la chimenea y caen en las medias. En las medias. O los calcetines, pongamos, ¿no? Bueno, pues todo esto nos suena, ¿verdad? Es este personaje, por tanto, del siglo IX, Miguel el Archimandrita, el que habría creado lo que luego fue derivando. Y ahora vamos a ir viendo cómo va derivando San Nicolás hasta Santa Claus. Bien. Claro, San Nicolás, que es patrón de un montón de cosas, entre otras cosas, se le considera el patrón de las prostitutas precisamente por esta historia, ¿no? También es patrón de los marineros, de los pescadores, de los niños. ¿Por qué de los niños? Bueno, pues hay más historias que cuenta este Archimandrita, ¿no? Por ejemplo, cuenta que también resucitó a 3 niños que se habían matado cuando se cayeron de un árbol. 3, ¿eh? Estamos hablando de, fijaos, 3 chicas, 3 prostitutas que, digamos, las tira las monedas. 3 niños que resucita. Esta historia tiene otra versión, que es que, como os digo, las traducciones al final fueron derivando por un lado por otro. Resucita a 3 niños sacrificados para dar de comer a los clientes de un hostelero. Fijaos qué historia, ¿no? Bueno, pues también aparece la historia en este libro del Archimandrita de que salvó la vida de 3 inocentes condenados a muerte injustamente. Todas estas historias aparecen en la hagiografía de San Nicolás, ¿no? Y bueno, pues este santo cobró mucha popularidad ya en la Edad Media en todo el orbe cristiano, ¿no? Y llegamos al año 1087. En el año 1087, unos comerciantes de Bari, de la ciudad italiana de Bari, digamos que van a Mira, ¿no? Y no se sabe muy bien si roban o llegan a un acuerdo con las autoridades del lugar, que ya para entonces eran musulmanas. Mira había sido tomada por el califa de Bagdad en el año 808, para llevarse los restos de San Nicolás de Mira, llevárselos a Bari, ¿verdad? Y claro, esto hicieron en el 1087, y a partir de entonces, sobre todo en Europa Occidental, a este personaje se le empieza a conocer como San Nicolás de Bari. En la iglesia de San Nicolás en Mira, como podéis ver, todavía se conserva lo que supuestamente era el sarcófago original del que fueron sacados los restos. En esta Mira, que a día de hoy es, digamos, la actual ciudad turca de Temre. Pero bueno, pues se lo llevaron a Bari y se construyó allí en Bari una basílica, la Basílica de San Nicolás de Bari, para depositar allí sus restos. Bien, como os había dicho, se conmemora el día de San Nicolás, el 6 de diciembre, que supuestamente es el día que murió. Y esta fiesta de San Nicolás, que fue muy popular ya desde la Edad Media en todo el orbe cristiano, bueno, pues en cada zona, en cada lugar, fue derivando de una manera, ¿verdad? Y el personaje de San Nicolás también. Por ejemplo, tenemos el caso de Hungría, sobre todo Hungría, aunque también lo podemos ver en Rumanía, en Eslovenia, en Chequia, Eslovaquia, en Croacia, en Polonia, en toda esta zona de Europa del Este. A este personaje se le llama Mikulás. Mikulás, o derivaciones de este nombre como Mikolaj o Miklauz, ¿no? Este personaje, Mikulás, que va vestido de rojo, de rojo de los obispos, ¿no? Bueno, pues es un personaje que trae regalos a los niños el 6 de diciembre. Claro. Concretamente, bueno, pues
los niños dejan una bota en el alféizar de la ventana y allí Nicolás les deja caramelos, les deja golosinas, juguetes o lo que sea, ¿no? Todo esto que viene derivado de la historia de la archimandrita, la historia que contaba del joven Nicolás con las prostitutas. Digamos que Nicolás suele ir acompañado de dos personajes, un ángel y un elfo, ¿no? A los niños que han sido buenos, pues el ángel le ayuda a darles estos caramelos, estos juguetes, estas golosinas. Pero a los que han sido malos, le ayuda al otro, le ayuda a este elfo que se llama Krampus. Este Krampus pues deja en las botas de los niños que han sido malos carbón. Fijaos, carbón. Esto, claro, nos suena a la costumbre, digamos, de otro día de regalos, del Día de los Reyes, ¿no? De los Reyes Magos. El Día de los Magos. El Día de los Magos. De este día, ya sobre el tema de los magos de Oriente, ya hice un vídeo el año pasado, que aquí os lo dejo, ¿no? Bien, pues para que veáis cómo las costumbres, las tradiciones se van mezclando unas con otras. Este Krampus, este elfo, que es, digamos, un asistente de Nicolás, les deja carbón, les deja también cebollas o patatas crudas a los niños que han sido malos. En España, esta fiesta de San Nicolás ha tenido diversas derivaciones. Una de las más curiosas es la tradición del obispillo, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, a día de hoy en el monasterio de Montserrat, en Cataluña. Ahí se llama el bisbetó, que significa lo mismo, el obispillo, ¿no? El bisbetó. Pues se elige a un niño de la escolanía, del coro, digamos, del monasterio, ¿vale? Y se le inviste como máxima autoridad, como obispo, ¿no? de la diócesis, ¿no? Durante ese día 6 de diciembre. Aquí podéis ver imágenes de la tradición esta del bisbetó. Como veis, todo este tema de San Nicolás pues siempre tiene mucho que ver con los niños. Curioso porque la fiesta del obispillo también se celebra en Burgos. En Burgos podéis ver imágenes también. Pero en Burgos también se elige a un niño de la escolanía, de alguna escolanía, de algún coro, digamos, que son los coros, digamos, que dependen de las iglesias, los coros de niños cantores. Pero esta se celebra el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, que es otra fiesta que tiene mucho que ver en origen con los niños, ¿no? Pero originalmente fue al revés, es decir, esta fiesta del obispillo de Burgos se celebraba el 6 de diciembre y luego cambió al 28 de diciembre, y la fiesta del bisbetó de Montserrat se celebraba el 28 de diciembre y posteriormente cambió al 6 de diciembre. Bueno, esta es uno de los ejemplos más curiosos de lo que es la derivaciones de la fiesta de San Nicolás en España, que a día de hoy, el 6 de diciembre, es un día festivo, pero no por San Nicolás, sino porque fue el día que se aprobó la Constitución, la vigente Constitución española en 1978, el 6 de diciembre, ¿no? Que, por cierto, a esta Constitución se la llamó en un primer momento la Nicolasa. No fue un término que luego tuviese... no es que triunfase demasiado, pero hubo gente que la llamó la Nicolasa por haber sido aprobada en referéndum el día de San Nicolás, el 6 de diciembre. Exactamente igual que se llamó la Pepa a la Constitución, digamos, a la primera Constitución española, la de 1812, por haber sido aprobada el día de San José. Bueno, aquí tenéis esta curiosidad, la Nicolasa, ¿no? Bueno, pero vámonos a Holanda, que la cosa se pone interesante. Resulta que en Holanda, bueno, en los Países Bajos, no solo allí, también en Bélgica, en Luxemburgo, a este personaje de San Nicolás se le llama Sinterklaas. Ahí podéis ver imágenes, vestido como un obispo con su mitra de rojo. Bueno, el rojo, pues la vestimenta de los obispos, de los cardenales, de muchos cargos de la iglesia. No siempre los obispos han ido de rojo, también han ido de verde y tal, pero ha sido, digamos el color más habitual de los altos dignatarios de la iglesia, ¿no? El rojo. Bien, este Sinterklaas se celebra su día el 6 de diciembre y también trae regalos a los niños. Resulta que viene de España. ¿Cómo? Sí.
España. Sinterklaas resulta que aparece, digamos, a mediados de noviembre, cada año a mediados de noviembre, y viene de España desde España en un barco de vapor. Ahí puedes ver imágenes. Esta llegada a Holanda de Sinterklaas es retransmitida incluso por las televisiones y tal. Y cuando llega, pues se hace una especie muy parecida a la cabalgata de los Reyes Magos que podemos ver en España, se hace allí con Sinterklaas, ¿no? Concretamente viene de Alicante, ¿sabes? El vapor supuestamente procede de Alicante, no es que venga de allí, pero vamos, que digamos la historia que se cuenta a los niños es que Sinterklaas viene de Alicante. ¿Y por qué de Alicante? Bueno, pues más allá de que San Nicolás es patrón de Alicante como de otros muchos lugares, ¿no? Pues tampoco queda muy claro, pero la cuestión es que viene de España y concretamente de Alicante. Cuando desembarca monta en un caballo blanco y se hace el desfile, la cabalgata de Sinterklaas. Este caballo, bueno, ha tenido varios nombres. Últimamente parece ser que se le llama más bien Amerigo se le suele llamar últimamente, aunque ha tenido otros nombres también este caballo. Va acompañado de unos pajes llamados Pedritos. Concretamente el principal de ellos es Pedrito el Negro, Zwarte Piet, se dice en neerlandés, Zwarte Piet, Pedrito el Negro. Este Pedrito el Negro en realidad sería una derivación, pues el equivalente a lo que es el Krampus, lo que hablábamos antes en Europa del Este, sobre todo en Hungría, ¿no? Que acompaña a Mikuláš. Pues aquí a Sinterklaas le acompaña, pues un personaje muy parecido. Allí es un elfo, aquí, bueno, pues vendría a ser como un diablillo, digamos. El origen de Pedrito el Negro, de Zwarte Piet, vendría a ser un diablillo. Por eso el color negro, al parecer, es curioso. Bueno, la cuestión es que esto del color negro de Pedrito el Negro, aunque este Pedrito el Negro es bueno, es decir, este reparte regalos, no reparte carbón ni patatas crudas, ¿no? Como el Krampus. Pero ha tenido últimamente su polémica allí en los Países Bajos, ¿no? Es decir, bueno, es que no puede ser y tal, que, bueno, lo políticamente correcto de hoy en día, pues esto de que el Zwarte Piet sea negro, y bueno, en eso andan ahora mismo con sus polémicas con el personaje este, ¿no? Y la cuestión es que, claro, pues este Sinterklaas, pues luego ya pues, hace exactamente igual que veíamos en Mikuláš y que luego veremos en Santa Claus, ¿no? Desciende por las chimeneas de las casas y deja regalos en ese 6 de diciembre y luego se marcha. Bien, pues nada, es decir, aquí tenemos este Sinterklaas que viene de España. Bueno, recordemos que, digamos, toda esta zona, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, estuvo presente el Imperio Español, ¿verdad? Puede tener que ver con eso o no, pero digamos que a diferencia de lo que luego veremos con Santa Claus, que viene del frío, este viene del calor, ¿no? Es decir, para un holandés, desde luego, Alicante, pues este hombre procede del calor. En este invierno, en pleno invierno, y aparece allí para dejar regalos el 6 de diciembre a los niños. Esto del caballo blanco, se dice que puede provenir del Sleipnir. El Sleipnir era el caballo de 8 patas en el que montaba Odín. Odín, el dios nórdico, Wotan, que se le llama más bien en la tradición germánica. Bueno, pues montaría en un caballo blanco de 8 patas llamado Sleipnir, y se dice que esto del caballo blanco de Sinterklaas podría provenir de ahí. Concretamente, todo esto de lo que se llama la cacería salvaje o la cacería de Odín, ¿no? ¿Y qué es la cacería salvaje? Bueno, pues vendría a ser una partida de caza que durante el solsticio de invierno, lo que digamos, los pueblos nórdicos se llamaba Jule, el solsticio de invierno, pues tanto Odín como otros dioses y guerreros caídos en batalla, pues van por los cielos,
digamos, cazando. Es una partida de caza muy, muy, muy ruidosa. Tal es así que espanta a quien escucha esta cacería salvaje, a quien escucha y presencia en los cielos este tremendo estruendo que forman ahí Odín y sus compañeros de cacería, ¿no? Bien, se dice que es una alegoría de las tormentas, de las terribles tormentas invernales que habría en aquella zona de Europa. Pero bien, la cuestión es que esto del caballo blanco no es únicamente propio de Odín. Muchos personajes, héroes mitológicos e incluso santos católicos, como, bueno, Santiago, el caballo blanco de Santiago. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Bueno, pues habéis oído alguna vez esta expresión, ¿no? Pues evidentemente blanco, ¿no? También San Jorge montaría de un caballo blanco. Esto del caballo blanco se repite mucho. Bien, y lo podemos ver en Sinterklaas, ¿no? Vale, tenemos a Sinterklaas en Holanda y resulta que vamos a viajar a Nueva York. Vamos a coger el puente aéreo, vamos a cruzar el charco y vamos a irnos a Nueva York. Resulta que Nueva York, antes de llamarse Nueva York, se llamaba Nueva Ámsterdam. Fue originalmente una colonia holandesa. Y en Nueva Ámsterdam, pues estos holandeses, al parecer, habían llevado la tradición esta de Sinterklaas, ¿de acuerdo? Y allí, ya cuando pasó a ser colonia británica y tal, se renombró como Nueva York. Bueno, pues entre los hablantes de inglés, digamos que esto de Sinterklaas habría ido pasando muy fácilmente a Santa Claus. ¿De acuerdo? Sinterklaas a Santa Claus. Se entiende más o menos cómo es la evolución de los vocablos, ¿no? Ya el escritor Washington Irving, en 1809, en Historia de Nueva York, lo llama Santa Claus. Ya aparece aquí, por primera vez que tengamos referencia concreta, el nombre de Santa Claus, refiriéndose a este personaje, en 1809, Historia de Nueva York, de Washington Irving. Y llegamos al 23 de diciembre de 1823, que es una fecha importante para este personaje, porque en esta fecha, el 23 de diciembre de 1823, aparece en una publicación neoyorquina llamada Troy Sentinel. Toda esta historia de Santa Claus es muy neoyorquina. Es decir, originalmente empezó siendo una tradición de Nueva York, concretamente. Bien, en este Troy Sentinel aparece un poema anónimo, titulado A Visit from St. Nicholas, una visita de San Nicolás, en la que este personaje ya aparece con muchos de los atributos que hoy conocemos de Santa Claus. La gordura, la panza bien rellena, ¿verdad? Aparece en un trineo tirado por 8 renos, por ejemplo. Bueno, es decir, ya digamos que en este poema del Troy Sentinel aparece ya muy definido cómo va a ser el personaje a partir de entonces, ¿no? Es un poema anónimo, aunque luego se le ha atribuido a alguien llamado Clement Clarke Moore. Bueno, sea como fuere, quien escribiera este poema ya define muy bien cómo iban a ser a partir de entonces los atributos de Santa Claus. Yo creo que ahí tenemos las dos fechas clave y los dos personajes clave en toda esta historia, ¿no? Por un lado, el archimandrita, Miguel el Archimandrita en el siglo IX, que dibuja, digamos, lo que iban a ser las características de San Nicolás como un personaje que ofrece regalos, bueno, en este caso monedas, que se depositan en los zapatos o en las medias, ¿no? De ahí viene toda esta historia de San Nicolás como el personaje que lleva regalos, y en este poema atribuido, al parecer, a este Clement Clarke Moore, ya tenemos a Santa Claus, o lo que iba a ser Santa Claus, bueno, con este aspecto orondo, y que viene en un trineo tirado por 8 renos. Fijaos que hemos pasado del caballo supuestamente de 8 patas de Odín al trineo de 8 renos. Bueno, es curioso, ¿no? Claro, luego esto ya de que viniera del Polo Norte o de Laponia, de que los nombres de los renos, el principal de ellos Rudolf y tal, todo esto se fue formando poco a poco después, ¿no? Evidentemente.
y se fue expandiendo la tradición por todo Estados Unidos y a partir de Estados Unidos, digamos, por su preponderancia cultural a todo el mundo. Aquí hay una leyenda urbana hasta cierto punto, que es el tema de que el color de Santa Claus lo marcó la Coca-Cola a raíz de unos anuncios que sacó en un momento dado, que quiso poner el color rojo de Santa Claus porque ellos tenían el color rojo de marca de Coca-Cola. En realidad no es así, como habéis podido ver tanto en el caso de Nicolás como en el caso de Sinterklaas. Pues este color rojo de los obispos bueno, pues eso, San Nicolás como obispo, pues tenía este color rojo desde un principio. Ha aparecido también con otros colores, ¿no? Pero desde un principio el color rojo era el más habitual, ¿no? Bien, claro, esta expansión del personaje ya llamado Santa Claus a partir de Estados Unidos hacia todo el mundo, digamos que lo que hizo también fue absorber otras tradiciones que ya existían en torno a personajes que llevaban regalos en Navidad. No todas, pero unas cuantas sí que las absorbió. Por ejemplo, en Inglaterra existía lo que llamaban el Father Christmas, el Padre Navidad. Y este Padre Navidad, pues al final fue absorbido por Santa Claus. En Francia existía lo que se llamaba Pere Noel. Pere Noel, que no viene a ser otra cosa que Papá Noel. Noel es Navidad en francés. Pere Noel es Papá Noel, que es la traducción que luego se hizo al castellano, ¿no? Papá Noel, que bueno, es este personaje que ya existía previamente al advenimiento de Santa Claus. Digamos que era un personaje con otro tipo de atributos, no tan definidos, pero que era un personaje que, bueno, pues traía regalos en Navidad y es totalmente absorbido. Este Pere Noel o Bonhomme Noel, el buen hombre, Noel, buen hombre de Navidad, que a veces aparecía incluso vestido de blanco y dorado, pues sí que tenía unos colores distintos, pero que al final, digamos que Santa Claus lo absorbe. Y curiosamente, en España y en otros países de habla hispana, pues se le ha acabado llamando a Santa Claus Papá Noel, vendría a origen francés, pero con los atributos de Santa Claus, que son norteamericanos, que a su vez proceden de Holanda, de Sinterklaas, y que son los atributos de San Nicolás de Mina o San Nicolás de Bari. Toda esta historia veis cómo ha ido fluctuando. También en Italia se le llama exactamente igual, Babbo Natale. Babbo Natale tiene este nombre en Italia, que es el Papá Navidad, ¿no? En Rusia, otro personaje al que poco a poco fue absorbiendo Santa Claus es Ded Moroz, el abuelo del frío, ¿no? Este personaje al final también, que bueno, pues sería este personaje también ofrecía regalos a los niños en estas fechas de invierno, digamos, pues fue absorbido por Santa Claus. Y como veis, habéis visto cómo todas estas tradiciones van pasando de unos lugares a otros, se van mezclando unas con otras, todas tienen relación con todas al final. En Chile se le llama el viejito pascuero, fijaos qué nombre tan curioso. Esto parece ya que es una derivación directamente de Santa Claus, que bueno, con un tono jocoso se le empezó a llamar allí de esta manera, ¿no? El viejito pascuero. Y bueno, espero que se haya entendido bien y que hayáis pasado un rato agradable escuchando la historia de San Nicolás, la historia de Nicolás, la historia de Sinterklaas, la historia de Santa Claus, la historia de Papá Noel y todo lo que tiene relación con ello. Y sin más, pues me despido. Darle like, darle al me gusta si os ha gustado el capítulo, compartidlo con vuestras amistades, con quien penséis que le puede interesar este tipo de contenidos, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Si queréis haceros miembros del canal, Alter Mecenas, darle a la pestañita donde pone unirse. Y nada más, bueno, pues me despido hasta el próximo programa y os deseo feliz Navidad y próspero año nuevo.